otras cosas hacemos los políticos, Sí. además de la función que cumplimos como tales. Vos sabés que tengo muy presente la tuya y la de Silvina Frana. Claro. Las dos notas, ¿eh? Porque ese año, que fue Sí. el 2013, yo iba, por el Frente Progresista y el PJ tenía una interna entre Sebastián Piñata y Silvina Frana. Exactamente. Que Silvina, Sí. más allá de que la interna la termina ganando en ese momento Piñata, pero Silvina queda se queda segunda en la lista, así que fuimos compañeras, fuimos concejalas juntas. Fíjate, voy a entrar. Excelente persona, por otro lado. Sí, ¿no? sí. Voy a entrar de atrás para adelante en la nota, porque todos, generalmente las notas que estás haciendo ahora hablan sobre este último tramo y cuánto te falta. Ya vamos a llegar a eso, pero yo quería ir a ese año 2013 y hablar un poco sobre las ideas que había en aquel momento en el Consejo, las necesidades que tenía la ciudad, porque debo decirlo, vos has tenido 3 periodos de Consejo, Sí. alternados, Sí. que eso te da otra visión. Formaste parte del gobierno municipal de lo que es el ECAM, que, hiciste una mirada, y no te estoy chupando la media, fíjate cómo te lo digo, hiciste una mirada de las necesidades que podía haber con los concejales, que se aplica este año, que eso que vos empezaste a cranear en aquel momento lo tenemos ahora. Y habla de una persona política, de una mujer política, que de 2013, antes de 2013 porque militabas, pero de 2013 hasta acá, pasaste por distintas facetas, así que tenés una mirada de la ciudad. Y eso siempre creo que es una gran fortaleza, porque tener las distintas miradas, como decís vos, Sí. te permite también tener diferentes proyectos y también muchas veces entender determinadas situaciones. Para mí, haber sido concejala, primero, y luego ir a la Secretaría de Gobierno fue muy importante, porque también eso me permitió entender el rol de los concejales. A veces cuando se está en el Ejecutivo no se llega a entender cuál es el rol que tienen los concejales, y al revés. Sí. Los concejales muchas veces esperan del Ejecutivo otras cuestiones. Entonces a mí eso me permitió entender ambas cuestiones. También el hecho del ECAM para mí fue muy importante, porque además fue la primera vez que se constituía el área metropolitana, y creo que es uno de los puntos claves que quedan para el futuro y que están en el futuro, al punto tal que la Constitución provincial lo constitucionalizó justamente a las áreas metropolitanas. En ese momento recién se comenzaba a hablar. Creo que ahora cada vez más vamos a hablar de las áreas metropolitanas, porque la área metropolitana es esto que ya no existen barreras físicas entre las ciudades, entre las comunas, ni administrativas. Cada vez más las personas por ahí tienen una casa en Montevera, pero están todo el día en Santa Fe y vuelven a Montevera el fin de semana o durante la noche, y casi que viven en los dos lugares. Sí. Digo, para dar un ejemplo. Y también, sigo dando clases, y eso también es muy importante. ¿Nunca dejaste para de dar mí. clases? No, nunca dejé de dar clases, y eso también es muy importante para mí, porque eso me permite tener una mirada distinta. Me permite, escuchando, porque creo que lo más importante además es realmente escuchar, y el hecho de estar con jóvenes y con jóvenes de diferentes lugares, hasta de la provincia, con diferentes necesidades, y escucharlas, muchos proyectos, muchas ideas que después he podido llevar a cabo en el Consejo, te aseguro que salieron de una Sí. clase de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho, ¿no? Vos sabés que también pensaba que tenés mucha empatía con el votante, porque has pasado muchísimas elecciones, más allá de que has estado en estructuras que en algún momento en la historia fueron más fuertes, en otros no tanto, pero digamos, el acercamiento con la gente lo has tenido siempre, y eso ha determinado que, seas 3 veces concejal. No es Sí. menor eso, mirarlo desde ese punto de vista. No, sí, yo siempre agradezco mucho eso, porque es un compromiso que también me hace tener muy grande con la gente, ¿no? Con los vecinos. Yo siempre digo que yo voy al súper o voy, no sé, a tomar un café con una amiga, y seguro que algún vecino, alguna vecina se me va a acercar y me va a empezar diciendo: Chuchi, yo sé que este no es el lugar, pero... Sí.
te quiero preguntar qué pasa con el semáforo, qué pasa con el árbol. Y yo jamás dejo de escuchar lo que me están diciendo, y lo hago además realmente con la mayor predisposición que puedo tener, y le voy a tomar nota, le aclaro que a veces se puede resolver y otras veces no, porque a veces es difícil explicar esto, ¿no? Que los concejales tenemos un rol, pero a veces no podemos ejecutarlo porque eso corresponde al Ejecutivo. Y lo hago por esto que decís vos, por ese compromiso que tengo con el votante, que haya creído en mí, como política, pero sobre todo personalmente, que tenga esa confianza de venir a hablarme, porque a mí me gusta eso, que sienta que puede venir a hablarme. Eso justamente es uno de nuestros logros, que espero se pueda ver de ese modo en realidad en el consejo, de tener un consejo cercano, de tener un consejo conectado, que el vecino sienta que puede ir a hablar con los concejales y los concejales lo vamos a escuchar. La política va pasando por diferentes momentos. Este no es un buen momento para la política, porque bueno, se ha desacreditado mucho, en muchos casos con razón también. Pero yo soy de las convencidas que la política es la transformadora y que se puede ser un muy buen político, ¿no? Sin duda sos una referente mujer política de la ciudad de Santa Fe. Si mirás de ese, no te voy a preguntar cuál fue el primer proyecto, no tiene demasiado sentido, sino en los periodos que has tenido de concejal, ¿cuál fue aquella ordenanza que vos dijiste, es por acá, quiero que sea esto, pero personal, y que lo hayas discutido? Hay una concejala, por ejemplo, que determinó el que los semáforos tengan un tiempo determinado. ¿En el caso tuyo? Me resulta difícil decirlo, francamente. Para mí fue muy importante la primera ordenanza que trabajé junto con el Ejecutivo, con el intendente era Mario Barletta, que fue el acceso a la información pública. Santa Fe fue una de las primeras ciudades que tuvo el acceso a la información pública, y a mí me tocó defenderlo y argumentarlo, y se aprobó. Me acuerdo en diciembre del 2007, apenas asume Mario, lo primero que hace es mandar ese mensaje del acceso a la información pública. ¿Por qué me parece tan importante? Porque la información pública es lo que permite que cualquier vecino pueda preguntarle al Ejecutivo, y tiene un tiempo determinado el Ejecutivo para responderle sobre cualquier duda que tenga acerca de lo que está haciendo el Ejecutivo municipal. A veces se usa más, otras veces se usa menos, pero es una herramienta que el vecino tiene y que es gratuita, y que porque muchas veces el vecino dice, bueno, ¿qué es esa obra que están haciendo en tal lado? Sí. O ¿tendrá autorización realmente tal lugar? Bueno, eso puede ir y preguntarle. Para mí eso fue realmente una de las más importantes. Otra muy importante para mí, estoy pensándolo mientras lo vamos conversando, y de distintos momentos, ¿no? Fue la de vinculada a la violencia contra las mujeres, y en particular la licencia por violencia contra las mujeres municipales. Porque lo que sucedía en muchos lugares era que muchas veces las mujeres víctimas de violencia doméstica, fundamentalmente, no tenían la licencia. Por supuesto que es una licencia que tiene que ir al médico, tiene que tener esa denuncia, es decir, tiene una serie de requisitos, ¿no? Pero el problema, ¿cuál era? El problema era que la mujer llegaba diciendo que se había caído de la escalera, o que se había golpeado con la puerta. La acción, ocultaba, claro, era otra sociedad. Porque no tenía licencia, porque no podía pedirse un día. Entonces, ese creo que también fue muy importante, porque también reivindicó eso, ¿no? Que si se es una víctima, tiene derecho a poder ir a un médico, tiene derecho a, si el médico le dice que tiene que tener un día o 2 días, que no sienta vergüenza, en definitiva, ¿no? De ese tema. También tuve la oportunidad de trabajar con los jardines municipales, que creo que es algo también
Como ella estabas metida dentro de la gestión de gobierno, después fuiste concejal, pero claro. Bueno, digamos, eso te dio una apertura. Sí, sí, mucho. Son los valores agregados que has tenido en tu carrera. Totalmente. Aparte, después hicimos la ordenanza de jardines municipales, porque como no había jardines, no había ordenanza tampoco. Esa también fue muy importante y eso es algo además que queda como un gran legado en la ciudad, porque seguramente cada vez va a haber más jardines todavía. Y hay muchas ciudades que vienen a consultar a Santa Fe cómo fue el proyecto. Así muchísimas ciudades de distintos lugares del país. Eso hay que decirlo también. Sí, así es. Así que, digamos, me resulta difícil. Voy a practicarlo. Sí. Voy a practicar esto, a ver cuáles han sido los proyectos en este tiempo que digo, bueno, la verdad que me quedo con, por lo menos, uno me resultaría imposible, pero por lo menos decir, me quedo con estos 5 proyectos. Bien, antes de entrar a esta última etapa, estos últimos días, preguntarte, viste que dijimos en un momento, el Consejo cambió bastante, no es lo mismo en 2013, no eran las mismas cosas que se discutían, y estaba mucho más dividido, más partido. De los 3 periodos, ¿cuál fue el más picante? Más picante de discusión de ideas. Bueno, hablando de proyectos y de momentos, porque termino de darme cuenta de esto, un momento muy especial también fue el primer periodo que fui concejala, porque primero, bueno, porque era mi primera experiencia. Yo, si bien siempre fui radical y tuve una militancia, pero mi militancia era universitaria, no era una militancia política. Y fue un momento muy especial porque fue todo lo vinculado a la gestión de riesgo hídrico. Claro. Que cambió la ciudad absolutamente, todas las obras, todos los protocolos. Veníamos de la inundación del 2007 y el intendente en eso era como su gran compromiso con la ciudadanía y nosotros tuvimos ese gran compromiso también como concejales. Ese fue un consejo picante, ese primero. Porque cambió después de muchísimos años el Ejecutivo. Desde el 83 hasta el 2007 el Ejecutivo había sido del justicialismo. Y no solamente el Ejecutivo, sino que prácticamente creo que no hubo ningún periodo que no hubiese discusiones acaloradas mayoría peronista. Había discusiones. Y nosotros en el 2007 rompemos eso, porque rompemos con el Frente Progresista y con otro intendente de otro partido político. Entonces fue un consejo bien picante, digamos, ¿no? Igual, en las 3 experiencias que he tenido como concejala, siempre yo destaco mucho el Consejo de Santa Fe. Tiene una característica, por lo menos desde la época que yo lo he podido estar, siempre la característica del diálogo ha estado, aun cuando ha sido más fuerte. Hubo momentos que no, hubo momentos en que en el Consejo Municipal de Santa Fe a mí me cuentan anécdotas heavy, no es de la mano, un poco más mostrar el arma ahí. Se han tirado sillas, por ejemplo. No, se han tirado sillas. Bueno, tuve la suerte y tuvimos los santafesinos la suerte de que eso nunca más pasó. Desde el 2007 hasta ahora jamás hubo ninguna situación de esas características de parte de ningún concejal, y eso le hace bien a la democracia y le hace bien a los vecinos. Yo cuando por ahí miro el Congreso Nacional y veo algunas actitudes, no puedo creerlo. Pero vos vas a coincidir en algo. Hay una confraternidad que podemos llevarla quizás a 7 años a esta parte, que se generó en el Consejo, más allá del pensamiento político, y que si vamos todos a un evento, vamos todos juntos, y digamos, si se comparten cuestiones más allá de lo político, entonces quizás vos conociste a una concejal o un concejal determinado de otra forma, y por ahí se derribaron prejuicios. No, y además entender que podemos pensar diferentes y que eso es la vida. La vida es eso, uno piensa diferente. No todos pensamos lo mismo y no por eso vamos a dejar de ser amigos o de respetarnos o de reconocernos. A mí me gusta mucho decir, lo aprendí en un curso, duro con los problemas, suave con las personas. Es decir, tener firmeza. Que no es fácil aplicar. Bueno, pero hay que tratar. Tener firmeza con lo que uno cree. Por supuesto también esto de la firmeza
pero una firmeza flexible en el sentido de también poder cambiar. Porque si tu argumento yo creo que es válido, ¿por qué no voy a cambiar yo de idea? Es decir, dame la oportunidad también de cambiar realmente de idea. Y suave con las personas. Es decir, esto es lo que creo que hace que, más allá de tener discusiones por temas que los tenemos, porque por supuesto que los tenemos, pero después terminó la discusión y nos respetamos como personas. Para el que está escuchando la radio, estoy manteniendo una charla con Adriana Chuchi Molina, y si recién te prendés, es la flamante presidenta del Consejo de Santa Fe. Digo flamante porque es la primera mujer que llega a la presidencia del Consejo, no va a ser la última sin lugar a dudas, y eso también marca otro hito dentro de tu carrera personal de la política, pero también te va a dejar en la historia desde ese punto de vista. Para mí fue muy importante. Quizás no como la primera intendenta, pero sí como la primera presidenta del Consejo. Hasta acá estoy hablando. A mí algo que vos dijiste, sí. Yo lo digo mucho, que es, para mí fue muy importante ser la primera presidenta del Consejo Municipal, pero porque sé que no voy a ser la última. Eso para mí es muy importante, porque creo que son lugares donde las mujeres todavía no habíamos estado, y son espacios de decisión, y es muy bueno que otras generaciones o quizás una que está hoy en el Consejo sepa, bueno, sí, ¿por qué no? Se puede ser varón, se puede ser mujer, mientras se tengan las condiciones, mientras se tenga el liderazgo para hacerlo, porque no es una cuestión de sexo, digamos. Claro. En ese primer consejo del 2013 ya estaba igualdad entre mujeres y hombres. No, creo que no. No había cupo. No había cupo. Sí, cupo sí. Cupo sí, pero no paridad. No paridad, claro. Es verdad. Exactamente. Me empecé a pensarlo ahora. Por sí, cupo sí, pero no paridad. Igual yo en el 2013 encabecé la lista. Sí. Digamos, aún cuando había cupo y era muy común que a las mujeres nos dieran los terceros lugares, por eso también apareció la gran lucha por la paridad, pero encabecé la lista. ¿Qué pasa después del 9? El 10 te cuento. Ya se lo dijiste a otros eso. No, yo tengo una gran... ¿Te puedo decir yo que no? No, yo tengo una gran convicción. Y estoy muy orgullosa del gobierno provincial, de nuestro gobernador, que es radical, como yo, pero estoy muy orgullosa de su gestión, de una gestión que hace, de una gestión que tiene muy claro y muy enfocado cuáles son los problemas que tenemos en la provincia, que cuando él dice Santa Fe la invencible, pero queremos que sea la imparable, está hablando en realidad de trabajo, de producción, de mayor equidad, de mayor igualdad. Así que siempre me va a encontrar en el proyecto que tenemos de gobierno, que no es solo un frente electoral, sino que justamente es un proyecto de gobierno. El lugar específicamente no lo sé, pero seguro voy a estar trabajando para el proyecto de provincia que tenemos, y que no solamente de provincia, sino también es un proyecto que estamos ahora con Giselle Scaglia llevándolo a la nación. Te lo digo yo, no lo sé tampoco, obviamente, pero a lo que voy es que sos una persona preparada. Creo que por eso empecé de atrás para adelante, hablé de toda tu preparación que hay dentro de la política y dentro de lo que es gestión, y me parece que el lugar que el gobernador decida, digamos, sos una persona importante como para ocupar un lugar importante en ese sentido, va a ser el indicado. Me parece que en ese punto no va a haber un error. ¿Qué queda? ¿La sesión ahora del Tenemos 4? Una sesión el 4, exactamente. Ajá. Y después ya viene la preparatoria, que probablemente todavía no está del todo fijada, pero probablemente sea el 9 o el 10 de diciembre. El presupuesto ya salió. Salió ayer. Y nos queda, importante que nos quedaría para el 4. Y queda un mensaje que mandó el Ejecutivo, es una decisión del intendente Poletti, vinculada a la caja de jubilaciones. Ese es un mensaje que seguramente se va a discutir la semana próxima, y después varios proyectos de concejales, como toda última sesión vamos a tener seguro. Ahí apretadito Sí. ¿Y el 9 que es una sesión especial? Es la sesión especial donde se eligen, donde juran los nuevos concejales. Bien. Y se eligen las nuevas autoridades. ¿Te quedó algo pendiente en el consejo que te hubiese gustado poder concretarlo?
Mira, la verdad que nosotros nos hicimos un plan estratégico apenas comenzamos la presidencia, donde nos planteamos esto del consejo cercano, conectado, el consejo abierto, y hicimos muchísimo para lograr esto, con lo cual siempre quedan proyectos y siempre quedan ideas. Tengo la suerte de conocer a todos los concejales que van a quedar, con los cuales les contaré, y por ahí tengo la suerte de que lo hagan ellos. Claro, yo digo, la configuración del Consejo va a ser distinta, muy distinta, pero porque más allá de que vos no vas a estar, que es una persona capacitada, hay muchos históricos dentro del Consejo que tienen expertise de consejo que no va a estar acá. Si bien están los equipos, quedan los equipos técnicos, claro que sí, pero digamos, muchos concejales que son colegas, que eran colegas míos y demás, claro, lo vemos de afuera, ahora hay que estar ahí adentro y no es tan simple como se ve. Sí, pero es como decís vos, que están los equipos, así que seguro que va a ser un muy buen consejo, así que les voy a llevar algunas ideas a ver si las aprueban. Esa Chuchi que se recibe muy joven de abogada, yo digo, ¿pensó este derrotero político o no? ¿Tenías una...? No. No, para nada. ¿Tenías esa ambición política de llegar a algún cargo político? No. Sí ¿Era dar clases? No, sí tenía mucha, digamos, apenas comencé a dar clases, también al poco tiempo empecé a tener espacios de decisión dentro de la universidad. Fui subsecretaria académica en la Facultad de Derecho, fui secretaria de recursos en la universidad, fui secretaria de posgrado en la Facultad de Derecho, es decir, que me veía más teniendo algún rol en la universidad. Claro, me veía de ese modo. Hasta que me podría haber llegado a rectora, si vamos al caso, como una carrera de... Eso sí me veía. Me veía dentro de la universidad. Y era cuando el año que me, digamos, compito para ser concejala, era secretaria de posgrado de la Facultad de Derecho, que era una secretaría realmente muy importante. Y bueno... ¿Y quién te dijo... ¿Querés ser concejal? José Corral y Mario Barleto. Ellos dos. Y sí, fue sí ahí. Por supuesto. Claro, porque estabas muy cerca de las gestiones. Sí, pero no solo por eso, sino porque nosotros hacía por lo menos un par de años que veníamos trabajando mucho con la idea de que otra ciudad era posible, que podía transformarse, que el dolor, sobre todo vinculado a las inundaciones, era necesario que hubiese otra gestión, una gestión que se ocupara realmente de estos temas. Y bueno, ahí están las obras hídricas, como decíamos recién, los protocolos, todo lo que fue el planeamiento urbano. Creo que si uno se pone a mirar los cambios profundos que hubo desde el 2007 hasta ahora, y nosotros trabajábamos mucho en eso, teníamos grupos de estudio para eso, teníamos, nos perfeccionábamos en temas, para todos los temas de la gestión municipal, nosotros teníamos proyectos, teníamos ideas, con lo cual cuando a mí me lo ofrecen sentí que era el momento histórico para, bueno, aquello que decía que quería hacer, hacerlo de verdad. No sé, cuando hacer digamos, los terrenos del ferrocarril y todo eso, me acordé de un montón de proyectos que se habían tenido desde la época Barleta hasta esta parte, ya la municipalidad venía encaminada en esas ideas. Sí. Bueno, desde lo primero, recuperar para la ciudad la estación Belgrano. Bueno, desde ahí. Son hitos. Son hitos, por supuesto. Yo digo, cada intendente ha tenido hitos, y ahí me parece que hay uno destacable. Mira, charlaba hace unos minutos con Javier de la Mónica, hablábamos de lo que pasó ayer, la importancia de turismo, de que tengamos el sello de marca de Santa Fe, es sumamente importante. Y yo le dije varias veces a Javi cómo la idea empieza 15 años atrás, porque ayer hace 48 horas que formamos parte, somos miembros de un lugar, de una asociación de convenciones a nivel internacional. Y hace 15 años se planteaba la ciudad de las convenciones, como para que no sea una ciudad de paso. Fíjate cómo viene... Absolutamente. Y después pasaron otras gestiones y hubo políticas de poner lindo la parte sur, de ir poniendo lindas las cuestiones de la ciudad, del mercado. ¿Cómo se fue corriendo esa situación? Y hoy me parece que para
yo le decía a Javi, para él, que es su secretario de turismo, son cosas mucho más fáciles, porque ya hay un recorrido turístico, hay guías, hay un montón de cosas. Se ha avanzado la ciudad avanzó mucho. Muchísimo. Y bueno, por eso la recuperación de la Estación Belgrano, y vos recién lo dijiste, y el Mercado Norte. El puerto. El puerto y el Mercado Norte. El Mercado Norte era el lugar donde se dejaban las motos, no sé si se acuerdan, era como un corralón. Sí, bueno, el Mercado Progreso también. La verdad que y como decís, bueno, son hitos que se van dando de las diferentes gestiones. Me queda un minuto nomás, decir Consejo Mayor, lo anoté, el Consejo Joven, el Foro de Concejales Metropolitano. Digo, este año yo resuelvo, que eso sin lugar a dudas es una idea que se va a traspolar. Sí, así como se traspolaron los jardines, eso es una hemos idea. hecho ya convenio con Rincón y con Sauce Viejo, con el Yo Resuelvo. Bien. Porque ese, por ejemplo, es un buen tema para los concejales metropolitanos. Uh-huh. Es la posibilidad, es un registro donde quienes tienen un oficio se pueden inscribir, y quienes están buscando a esa persona pueden buscarla a través de ese registro que está alojado en la página del Consejo Municipal. Fíjate, estamos hablando de Yo Resuelvo, y el ECAM, cuando empezaste se hablaba de, bueno, a ver, pensemos un poco la mejor conectividad